Ella gritó el nombre de su hija hasta que su voz se quebró, pero el bosque solo devolvió un eco frío. 10 años después, un campista avanzó por un túnel oculto bajo tierra, sosteniendo una linterna que temblaba en su mano. Allí encontró ropa infantil tirada, marcas en las paredes, y algo que no debía seguir moviéndose en la oscuridad. El verano de 2013 había comenzado con un aire suave, casi ingenuo, como si nada malo pudiera ocurrir en aquella región montañosa. Clara Martínez, una madre de 34 años, manejaba su viejo Honda rojo mientras su hija de 8, Alma, observaba el paisaje con la frente pegada a la ventana. Era su pequeña escapada anual, un fin de semana lejos del ruido, solo ellas dos, una tradición que Clara protegía como un tesoro. La carretera serpenteaba entre bosques húmedos y cabañas dispersas. El sol descendía lentamente detrás de los pinos, pintando la carretera de oro. Alma cantaba una canción inventada, y Clara sonreía, disfrutando ese sonido que hacía parecer el mundo más pequeño y seguro. Pero la seguridad tiene un límite invisible. Y esa tarde, lo cruzaron sin saberlo. Cuando Clara se detuvo junto a un viejo mirador para que Alma tomara aire fresco, algo en el ambiente cambió. El silencio se volvió pesado, demasiado denso para ser natural. A unos metros, un sendero casi oculto se hundía entre árboles altos y húmedos. Alma lo señaló con curiosidad. «Mamá, ¿qué hay ahí?» «Nada para nosotros», respondió Clara, aunque no apartó la mirada del camino hundido. Había algo extraño. Un olor metálico. Una sensación de que no estaban solas. Decidieron continuar, pero el Honda no respondió como siempre. Tosió, se sacudió, y finalmente murió en medio del tramo más solitario de la carretera. Clara intentó encenderlo una y otra vez, pero el motor parecía muerto. Las barras del señal de celular no superaban una. Alma se inquietó. «Mamá, tengo miedo». Clara respiró hondo, controlando su propia inquietud. «No pasa nada, amor. Solo necesitamos ayuda. Vamos a caminar hasta donde encontremos señal». Fue una decisión simple, racional, y el inicio de la pesadilla. El camino se volvía más oscuro a medida que avanzaban. Los árboles se cerraban sobre ellas como enormes brazos, dejando caer hojas húmedas que se pegaban a la piel. El silencio se rompía de vez en cuando con chasquidos lejanos, como ramas partiéndose bajo un peso que no podían ver. Clara trataba de caminar rápido sin mostrar ansiedad, pero cada ruido la hacía girar la cabeza. Alma comenzó a tomarle la mano con fuerza. «Mamá, alguien nos sigue», susurró. Clara se detuvo. Escuchó. Nada. Solo su respiración y la de la niña. «Es un animal, cariño». Nada más. Pero ella tampoco estaba segura. Unos metros más adelante, el sendero se abría en un claro pequeño donde descansaba una estructura oxidada, parecía una trampilla metálica, semioculta bajo ramas. Sobre la superficie había marcas rojas, como un símbolo pintado hace mucho tiempo. Alma se acercó, fascinada. «Parece una puerta», dijo con un susurro emocionado. «No te acerques», ordenó Clara, pero la niña ya estaba tocando el borde frío del metal. La trampilla se dio con un crujido largo y húmedo, como si algo debajo hubiese esperado demasiado tiempo para respirar. Una ráfaga de aire frío salió desde la oscuridad. Olía a tierra estancada, a abandono, a algo más. «Alma, ven aquí», dijo Clara, el corazón golpeándole el pecho. Pero antes de que pudiera agarrarla, el sonido las congeló, un golpe seco desde el interior. Como una mano golpeando una pared metálica. Clara retrocedió, empujó a Alma detrás de ella. Se giró para correr, pero el sendero del que habían venido parecía distinto, más oscuro, como si se hubiese cerrado de alguna forma. Una sombra se movió entre los árboles. Ella tragó saliva. No podía dejar que Alma lo notara, pero cada fibra de su cuerpo le gritaba que algo estaba mal. Entonces, una voz. Débil, arrastrándose por el aire. «Ayuda, por favor». Alma abrió los ojos con terror. «Mamá, alguien está ahí abajo». Clara quiso negar, pero la voz volvió. Más clara. Más desesperada.
Ayúdenme, no puedo salir. Su instinto materno luchó contra el miedo. Había alguien atrapado. Pero también podía ser una trampa, una de esas historias que uno escucha en las noticias y piensa eso nunca me pasaría. Se inclinó lentamente y miró dentro. La linterna del teléfono apenas iluminaba unos escalones corroídos que descendían hacia un pasillo estrecho. En el fondo había algo moviéndose, o parecía que algo se arrastraba hacia la luz. Mamá, no, susurró Alma. Vámonos, por favor. Clara estaba a punto de cerrar la trampilla cuando otra cosa surgió del fondo, un objeto pequeño, lanzado hacia arriba, que golpeó el borde metálico. Cayó a los pies de Clara con un tintineo suave. Un collar infantil. Con cuentas de colores. Un nombre escrito en una plaquita, Lía. Alma retrocedió aterrada. ¿Quién es Lía? Clara no podía responder. Algo, un impulso frío, se apoderó de ella. Alma, corre al coche. La niña negó, llorando. No te voy a dejar sola, mamá. Al coche. Ahora. La voz le salió demasiado fuerte, casi quebrada. Alma, temblando, obedeció y se echó a correr por el sendero, desapareciendo entre la sombra. Clara tomó el collar en la mano, miró hacia la oscuridad del pasadizo, y entonces escuchó pasos corriendo. No de Alma. Más pesados. Más rápidos. Viniendo desde muy cerca. Se giró, lista para correr de vuelta tras su hija, pero no llegó a dar un solo paso. Alguien, emergió del bosque. Y lo último que Clara alcanzó a ver fue una mano enorme cubriéndole la boca antes de que el mundo se volviera completamente negro. Continuará. La oscuridad no era completa. Clara despertó sintiendo un hormigueo helado en los brazos, como si hubiese dormido en una superficie metálica. Sus oídos zumbaban y la respiración le dolía. Intentó incorporarse, pero un mareo violento la obligó a apoyar una mano en el suelo. Un olor a humedad y óxido le llenó la nariz. Abrió los ojos. No estaba en el bosque. No estaba en ningún lugar familiar. Una bombilla desnuda colgaba del techo, emitiendo una luz amarillenta que parpadeaba de forma irregular, como si estuviera a punto de morir. Las paredes eran de concreto viejo, húmedo, cubiertas de moho. Había marcas, líneas talladas, números, fechas que parecían haber sido grabadas con uñas o algo peor. Clara sintió un latigazo de miedo. Alma, susurró, su voz apenas audible. No obtuvo respuesta. Su corazón empezó a golpear contra su pecho con tanta fuerza que sintió mareos otra vez. Se impulsó para ponerse de pie, apoyándose en la pared helada, y llamó con más fuerza. Alma. El eco resonó en el pasillo largo y estrecho que se extendía frente a ella. Había dos direcciones, hacia la izquierda, donde la oscuridad parecía absorber la luz, y hacia la derecha, donde la bombilla apenas alcanzaba a iluminar una puerta metálica cerrada. Clara se llevó la mano al cuello por instinto, buscando el colgante que siempre usaba, pero no estaba. Entonces recordó el collar de cuentas con el nombre Lía, la voz que pedía ayuda desde la trampilla, los pasos detrás de ella, y la mano cubriéndole la boca. Se estremeció de horror. Pero Alma estaba afuera. Viva. Tenía que estarlo. Había logrado correr. Tenía que llegar al coche, pedir ayuda, encontrar a alguien. Por favor, que esté bien, pensó Clara, tragando lágrimas quemantes. A kilómetros de allí, Alma corría por el sendero con el pecho ardiendo y las piernas casi sin responderle. Las sombras del bosque se estiraban como dedos largos que parecían querer atraparla. Cada vez que respiraba, sentía un sollozo queriendo escaparse, pero lo reprimía. Su mamá le había dicho que corriera al coche. Que corriera rápido. Pero cuando llegó al lugar donde habían dejado el Honda rojo, algo no encajaba. El coche estaba allí, pero no como lo recordaba. El capó estaba abierto. La puerta del conductor entreabierta. Y lo peor, sobre el asiento había un pequeño objeto que Alma reconoció al instante. El teléfono de su madre. Sin dudarlo, la niña lo agarró y presionó el botón de encendido. Nada. Pantalla negra. No,
por favor, susurró. Miró alrededor. La carretera estaba silenciosa, completamente vacía. Solo el bosque a cada lado, respirando de forma lenta e inquietante. Mamá, ¿dónde estás? Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un crujido suave de ramas pisadas. Luego otro. Y otro. Alma se giró, con los ojos muy abiertos, pero no vio a nadie. El sonido parecía venir de todas partes. El bosque entero murmuraba algo que ella no lograba entender. Su instinto le gritó que corriera. ¿Pero hacia dónde? No sabía dónde estaba la ciudad. No sabía si debía volver al sendero o seguir la carretera. No sabía nada, excepto que estaba sola. Mamá. Repitió, sin esperanza. Y entonces, de la espesura, algo salió caminando hacia ella. Una figura. Muy alta. Demasiado alta para ser una persona normal. El sol ya se había escondido por completo, pero la luz restante permitió a Alma ver la silueta, hombros anchos, brazos largos y un paso lento, deliberado. Ella retrocedió, respirando entrecortadamente. La figura se detuvo, y en aquella quietud casi sobrenatural, Alma supo que la estaba mirando directamente. No esperó un segundo más. Echó a correr carretera abajo, sin girar la cabeza, con lágrimas saltando de sus ojos. En el subterráneo, Clara había decidido moverse hacia la puerta metálica. Cada paso que daba hacía que sus pies produjeran un eco hueco, como si estuviese caminando encima de una enorme cavidad. Cuando llegó frente a la puerta, notó que tenía un pequeño ventanuco rectangular con barrotes torcidos. Se acercó con cautela. Miró al interior. Un cuarto pequeño. Sucio. Y en el suelo, esparcidos, había juguetes rotos, una libreta empapada, pedazos de ropa infantil, y en la pared, dibujado con crayón azul, un nombre escrito varias veces. Lía. 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 Clara retrocedió un paso. El aire se volvió más helado. Colocó una mano en el pomo, empujó, pero estaba cerrado con llave. ¿Hay alguien ahí? Preguntó con un hilo de voz. Silencio. Iba a retirarse cuando escuchó un sonido suave. Como un susurro. O quizá un sollozo apagado. Volvió a acercarse. ¿Hola? ¿Me escuchas? El sollozo se detuvo. Y entonces, dos ojos aparecieron lentamente en el ventanuco, asomándose desde la sombra interior. Ojos pequeños. Infantis. Que la miraban con un miedo inhumano. Clara se llevó la mano al corazón. Dios mío, ¿eres tú, Lía? La niña, porque claramente lo era, se apartó un poco hacia atrás, como si no entendiera quién era Clara o si podía confiar en ella. Ella tragó saliva, intentando calmar su propia voz. Tranquila, estoy aquí para ayudarte. Voy a sacarte de ahí, ¿sí? La niña negó con un movimiento rápido, frenético. Su mano, pequeña y cubierta de tierra, apareció por el ventanuco y señaló un punto detrás de Clara. Clara sintió que el estómago se le caía. Giró lentamente la cabeza. Nada. Solo el pasillo oscuro. ¿Qué es eso? Susurró. La niña volvió a señalar, esta vez con más desesperación. Clara retrocedió en dirección contraria, temblando. De repente, las luces titilaron violentamente. La bombilla chisporroteó. Se escuchó un ruido metálico que resonó en toda la estructura, como si algo pesado hubiera caído en algún lugar del túnel. Y luego, otro sonido. Más profundo. Más cercano. Pasos. Clara contuvo la respiración. Los pasos se aceleraron. Alguien venía corriendo por el túnel, directo hacia ella. No. Gritó la niña desde el cuarto, golpeando los barrotes con las manos, escóndete. Clara se lanzó hacia la pared, pegándose al concreto frío, mirando hacia el pasillo que se oscurecía aún más a medida que la luz moribunda titilaba. Los pasos estaban ya muy cerca. Ahora podía oír la respiración de quienquiera que fuera, una respiración ronca, agitada, inhumana de alguna manera.
Ella buscó a su alrededor desesperadamente. No había dónde esconderse. No había armas. No había salidas visibles. El sonido se detuvo. Silencio. Clara apretó los dientes, temblando, mientras el eco de la última pisada moría en el pasillo. Y entonces, desde la oscuridad profunda, una voz gruesa, áspera, habló con un tono que congeló su sangre. Clara, por fin te despertaste. Continuará. Clara sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. La voz venía del fondo del pasillo, de un punto donde la luz ya no alcanzaba. Su nombre, pronunciado por aquel tono áspero, resonó dentro de ella como un aviso mortal. No podía ver a la persona que estaba allí, pero podía sentirla. Un olor extraño llegó con el silencio, mezcla de sudor rancio, tierra húmeda y algo metálico, como sangre vieja. Clara tragó saliva y se obligó a retroceder lentamente, sin despegar los ojos del punto oscuro donde aquella voz había nacido. ¿Quién eres?, preguntó, intentando mantener firme la voz, aunque le temblaba. Una carcajada baja, seca, retumbó en las paredes. La niña detrás de la puerta retrocedió aún más, gimiendo en un susurro aterrorizado. La figura dio un paso adelante. Aún no era visible por completo, pero Clara vio el brillo de algo. Un destello. Un metal que reflejó brevemente la luz moribunda de la bombilla. Un arma. Te he estado esperando, dijo el hombre. Mucho tiempo. Clara sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que casi la derribaba. ¿Esperándola? ¿A ella? ¿Por qué? Retrocedió un paso más, pero su pie chocó con algo en el suelo y casi cayó. El sonido seco alertó al hombre, quien dio otro paso hacia adelante, saliendo finalmente de las sombras. Clara contuvo la respiración. Era grande. Más grande de lo que había imaginado. Su camisa estaba sucia, rota en los bordes, y tenía manchas que parecían antiguas y recientes a la vez. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba descuidada y su cabello largo y pegado al rostro por el sudor. Pero lo que más impactó a Clara fueron sus ojos. Vacíos. Oscuros. Como si no hubiera humanidad dentro de ellos. El hombre levantó la mano. El brillo metálico volvió a aparecer. Una pequeña cuchilla curva, oxidada. No te muevas, ordenó. Clara respiró rápido, buscando desesperadamente alguna salida. Nada. Solo pasillo. La puerta de la niña. Y el hombre que ahora avanzaba con paso lento pero decidido. Yo no sé quién eres, logró decir ella, con la espalda casi pegada a la pared. No entiendo qué quieres. El hombre sonrió, una sonrisa torcida, casi infantil, completamente fuera de lugar. Quiero que todo termine, respondió. Como debió terminar hace años. Clara abrió los ojos por completo. ¿Años? El hombre levantó la cuchilla. Cuando la otra mujer escapó, pensé que volvería por ti. Pero nunca lo hizo. Clara sintió un escalofrío tan profundo que el frío le subió por la columna. ¿De qué estás hablando?, susurró. El hombre inclinó la cabeza como si escuchara algo dentro de su oído. Ella gritaba exactamente igual que tú, murmuró con una felicidad inquietante. Me gusta cuando gritan igual. Clara sabía que iba a morir si no actuaba ya. De golpe, giró hacia la puerta metálica de la niña y golpeó con fuerza el marco, intentando encontrar una bisagra suelta, una rendija, algo. La niña al otro lado la imitó desesperadamente, empujando y golpeando desde adentro. «¡Ayúdame!», gritó Clara. «Por favor». El hombre dio un paso más. «No puedes huir», dijo, tranquilo, como si ya hubiese vivido esto antes. Clara corrió hacia la pared opuesta y agarró un tubo suelto oxidado. Tiró con toda su fuerza, sintiendo el metal chirriar, doblarse, hasta que finalmente se soltó con un crujido violento. Casi pierde el equilibrio, pero logró sostenerla. Era pesada, fría y húmeda. Cuando se giró, el hombre ya estaba encima de ella. Gritó y levantó el tubo justo cuando el hombre lanzó un corte hacia su rostro. La cuchilla rozó su mejilla,
haciendo un trazo ardiente, pero Clara golpeó con el tubo directo contra su antebrazo. El impacto fue seco y el hombre rugió de dolor. Clara no esperó. Corrió por el pasillo contrario, el más oscuro, sin mirar atrás. Escuchó los pasos del hombre recuperándose y persiguiéndola, sus gritos resonando violentamente en las paredes del túnel. «Vuelve aquí. Clara». El pasillo se estrechaba más y más, y cada zancada de Clara hacía eco como si estuviese corriendo dentro de un tambor gigante. A su derecha, vio otra puerta. Esta sin candado. La empujó con fuerza. Abrió. Entró. Y congeló el aliento. El cuarto era enorme. Muy diferente al anterior. Parecía un antiguo depósito subterráneo abandonado, iluminado por lámparas industriales gastadas. Había mesas con herramientas oxidadas, estanterías llenas de objetos extraños, fotografías viejas pegadas a las paredes y, en el centro, una especie de mesa de cemento con correas rotas. Pero lo que hizo que Clara sintiera el estómago retorcerse no fue la mesa. Fue lo que estaba en el suelo. Ropa. Ropa de niña. Ropa de mujer. Zapatos. Pulseras pequeñas. Un lazo rosa. Todo desparramado. Como un rastro macabro. Y algo más. Una mochila negra con un llavero de unicornio violeta. El corazón de Clara se quebró. Ella conocía ese llavero. Lo había visto antes. En una foto. En un cartel de desaparecida. Lía Gómez, vista por última vez en 2013. Clara dio un paso atrás, respirando tan fuerte que casi hiperventilaba. Miró alrededor del cuarto como si buscar una explicación la salvara del terror. El hombre estaba cerca. Ella podía escucharlo. Pasos. Gruñidos. La voz murmurando su nombre como un mantra sangriento. Clara. Clara corrió hacia una estantería y se ocultó detrás de una fila de cajas oxidadas. Se agachó y cubrió su boca con la mano para contener cualquier sonido. Su cuerpo temblaba tanto que las cajas vibraban ligeramente con ella. El hombre entró al cuarto. Sus pasos retumbaban de forma pesada, demasiado segura. «Sé que estás aquí», murmuró él, arrastrando la cuchilla por la pared, creando un sonido chillante que cortó el aire. «No te escondas. Quiero verte. Quiero que entiendas». Clara cerró los ojos y rezó en silencio. Por Alma. Por la niña encerrada. Por ella misma. El hombre avanzó lentamente, deteniéndose cerca de la mesa de cemento. «Hace 10 años», continuó, «una mujer vino aquí. Igual que tú. Tenía una niña. Igual que tú». Clara sintió un sudor helado recorrerle la espalda. «Pero ella no quiso entender», añadió él. El hombre volvió a reír suavemente. «Sabes, la madre gritó tanto que pensé que se me iban a reventar los oídos». «¿Y la niña?». Clara apretó más su boca, ahogando un sollozo. «La niña dejó ese llavero», dijo él, inclinándose hacia la mochila. «El unicornio. Lo guardé por si algún día quería volver por él». Clara sintió que su corazón se rompía. Lía nunca volvió. Porque jamás la dejaron. El hombre dio un paso más. Sus botas golpearon el suelo justo frente a las cajas donde ella estaba escondida. Clara contuvo el aliento al máximo, luchando contra el impulso de correr, gritar o moverse. El hombre inclinó la cabeza lentamente, como si escuchara su respiración contenida a través del metal. Y entonces, se agachó. Clara vio aparecer sus ojos justo a la altura del hueco entre las cajas. Oscuros. Vacíos. Sonrió. «Te encontré». Clara gritó. «Continuará». Clara retrocedió como un animal acorralado, golpeando con la espalda las cajas oxidadas, mientras el hombre se lanzaba hacia ella con la cuchilla levantada. La hoja brilló un segundo antes de caer directo hacia su rostro, pero Clara se giró a tiempo. La cuchilla rasgó la lata de una caja, emitiendo un chirrido metálico que casi le paralizó el alma. Clara jadeó y rodó por el suelo, impulsándose con las piernas hasta quedar de pie.
El hombre ya se reincorporaba, gruñendo como si algo inhumano lo empujara. Sus ojos estaban más oscuros que antes, como si la cacería lo llenara de una energía enfermiza. «Ven aquí», rugió él. Clara no esperó a que se levantara del todo. Corrió hacia la puerta del fondo del depósito, una puerta metálica muy diferente a las otras, más vieja, más gruesa, cubierta de óxido y con un logo industrial casi borrado. La empujó con todas sus fuerzas. No abrió. No, no, no. Gemía Clara, golpeando la chapa con ambas manos. El hombre se acercaba, arrastrando la cuchilla por el suelo, sacando chispas en pequeños destellos. Clara tiró del pomo con desesperación hasta que sintió algo moverse. La puerta cedió apenas 1 centímetro, pero suficiente para meter los dedos y jalar con violencia. La puerta gimió como si despertara de un sueño de décadas y finalmente se abrió de golpe, haciéndola caer hacia adentro. Clara rodó por un suelo mojado y helado. Se levantó a tiempo para cerrar la puerta desde dentro y echó el cerrojo oxidado justo cuando el hombre golpeó brutalmente desde el otro lado. «Clara, ah», gritó él, «abre la puerta». Clara se alejó de la puerta mientras el metal temblaba con cada impacto. No tenía mucho tiempo. Sacó su pequeño teléfono del bolsillo. Tenía batería. Levantó la pantalla. Sin señal. «Dios, por favor». El pasillo en el que estaba era diferente. Parecía parte de un sistema mucho más antiguo bajo la tierra. Tuberías gruesas corrían por las paredes, algunas goteando agua marrón. El olor era intenso, mezcla de óxido, humedad y algo más químico. A lo lejos vio un par de luces. Una tenue, intermitente. Otra fija, muy débil. Tuvo que decidir. El hombre seguía golpeando la puerta. Clara corrió hacia la luz fija. Sus pasos resonaban entre los tubos, y cada vez que un goteo caía detrás de ella, se estremecía imaginando que era él, que ya había encontrado otra entrada. Pero solo era agua cayendo desde algún punto invisible. Llegó a un pequeño cuarto lleno de máquinas viejas, como generadores industriales abandonados. Algunos cables estaban cortados, otros chispeaban ocasionalmente, iluminando el cuarto con ráfagas azules. Y ahí, en una mesa llena de polvo, vio algo que le heló el espíritu. Una libreta. Pequeña. Negra. Con una goma rota. La tomó con manos temblorosas. La abrió. La primera página tenía un nombre escrito con tinta torpe, letras apretadas. Lía Gómez. Clara sintió que las piernas casi le fallaban. Pasó la página. Había dibujos. Dibujos hechos por una niña. Casas. Árboles. Un perro. Un sol. Y en la esquina de uno de los dibujos, dos figuras. Una mujer de cabello largo. Y una niña sonriente. La madre y la hija de 2013. Clara se llevó la mano a la boca. La siguiente página estaba llena de palabras escritas con la misma caligrafía infantil. Ayúdame. Estoy aquí. Te escucho. Luego, en otra página, la letra ya no era infantil. Era grande. De trazo fuerte. De un adulto. No escaparán. Clara soltó la libreta como si quemara y dio 2 pasos atrás, respirando tan rápido que veía borroso. ¿Qué hicieron aquí? ¿Qué les hicieron? ¿Dónde están? Un estruendo la sacó de su trance. La puerta que había cerrado, ya no sonaba. Ya no se movía. Todo estaba en silencio. Clara cerró los ojos, con el corazón acelerado. El silencio era peor que los golpes. Muy despacio, sacó la cabeza por el borde del cuarto y miró hacia el pasillo. Oscuridad total. Ni una sombra. Ni un ruido. Nada. Y entonces escuchó algo. Un susurro. Casi imperceptible. Clara. Parecía venir de detrás de ella. Ella giró en seco. Nada. Otro susurro. Mamá. Clara se paralizó por completo. El aire se le congeló en los pulmones. ¿Alma? ¿Alma? ¿Alma?
Susurró, con voz quebrada. Pero ese susurro no era la voz de una niña de 5 años. Era más joven. Más quebrada. Más temblorosa. Era la voz de una niña que había estado sola demasiado tiempo. Ayúdame, susurró de nuevo. Clara sintió cada vello de su cuerpo erizarse. La voz venía desde un pasillo aún más estrecho, oculto detrás de una hilera de máquinas abandonadas. Clara alumbró con la luz débil de la pantalla del teléfono. Un pasaje angosto se abría entre los tubos, como un hueco apenas visible. ¿Quién está ahí?, preguntó Clara, casi sin voz. La respuesta fue un llanto. Suave. Cortado. Cansado. Clara tragó saliva, sintiendo terror y esperanza mezclarse en un nudo insoportable. Empujó las máquinas con cuidado y entró al pasadizo, inclinando el cuerpo para caber. El aire se volvió más húmedo y espeso. El olor a tierra era sofocante. El pasillo daba a una sala pequeña, iluminada solo por una rendija desde arriba. Y allí, sentada contra una pared, abrazándose las rodillas, había una niña. Pelo enmarañado. Ropa sucia. Ojeras profundas. Parecía no haber visto luz real en años. Clara se llevó ambas manos a la boca para no llorar. La niña levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran enormes. Llenos de miedo, pero también de alivio. Lía. Susurró Clara. La niña la miró, respirando entrecortadamente. ¿Eres tú?, preguntó la niña, la que vino, por mí. Clara cayó de rodillas frente a ella, temblando. Voy a sacarte de aquí. Te lo juro. Te lo prometo, dijo, extendiendo las manos. La niña dudó, pero finalmente avanzó un poco. Sus dedos tocaron la mano de Clara. Y entonces, un sonido desgarró el aire. Un golpe seco. Un metal contra otra superficie metálica. Un chirrido. Clara se giró. La entrada al pequeño cuarto ya no estaba abierta. La maquinaria que había movido para entrar estaba regresando a su lugar. Pero ella no la había tocado. Alguien la estaba moviendo desde afuera. Clara sintió el estómago caerle como piedra. La niña abrió los ojos con terror absoluto. Él viene, susurró, él siempre vuelve. Clara corrió hacia la salida, intentando mover las máquinas, pero otra pieza del metal se deslizó y encajó, bloqueando por completo la entrada. Un mecanismo. Un cierre automático. Un sistema que no debía activarse, a menos que alguien tirara de una palanca. Desde afuera, Clara escuchó los pasos. Pesados. Lentos. Disfrutando. Y luego la voz, calmada, demasiado calmada. No sabes cuánto tiempo esperé este momento. Clara retrocedió, abrazando a la niña, sintiendo cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Antes era una. Ahora. Son dos. Continuará. El viento arrastraba hojas húmedas que golpeaban los rostros de Laura y Sofía mientras descendían por el sendero estrecho que conducía hacia el interior del cañón. Cada paso era un desafío, la tierra estaba resbalosa, el barro succionaba sus zapatos, y el eco lejano del río hacía parecer que algo respiraba debajo de ellas, como si el bosque entero se hubiera convertido en un organismo vivo que las vigilaba. No nos va a dejar en paz, susurró Sofía, temblando. Laura se detuvo un instante, apoyó las manos sobre los hombros de su hija y la obligó a mirarla a los ojos. Escúchame. No estamos luchando contra un fantasma. Es un hombre. Un hombre comete errores. Y nosotros solo necesitamos uno solo para escapar. Las mejillas de Sofía estaban manchadas de tierra y lágrimas secas, pero asintió. Se abrazaron durante 2 segundos. Solo 2. Luego siguieron. El sendero se abría a una zona más baja del cañón. Allí, los árboles crecían demasiado juntos, enmarañados, como costillas que protegían un corazón oscuro. A medida que avanzaban, la neblina se volvía más densa, casi líquida. Laura sentía el sabor a metal, a tormenta cercana. Un sonido rompió el silencio. Un chasquido.
Luego otro. Pasos. Lentos. Controlados. Laura apagó de inmediato la linterna y aló a Sofía detrás de un tronco hueco. Su respiración se volvió silenciosa, pero su corazón no. Latiendo con tanta fuerza que le dolía la garganta. Los pasos se acercaban, y se detenían. A pocos metros. Un haz de luz, tenue pero reconocible, barrió la neblina. Era él. Su silueta se insinuaba entre los árboles, inmóvil como una estatua. El mismo saco oscuro. Los mismos guantes. La misma paciencia enfermiza. Laura apretó la boca con la mano para impedir que Sofía sollozara. Pasaron segundos interminables. El hombre se agachó, tocó el suelo con los dedos y examinó las huellas. Laura sintió que el aire se le escapaba cuando él se incorporó lentamente, y giró la cabeza hacia donde estaban escondidas. Un trueno retumbó sobre el cañón. La luz del relámpago iluminó su rostro por un instante, expresión vacía, ojos muertos, respiración tranquila. Luego apagó su linterna. Y desapareció entre la neblina. El silencio volvió, pero no era alivio. Era la antesala de algo peor. «¿Mamá, se fue?», susurró Sofía. No. Solo cambió de posición. Laura sabía que él no cometía errores. Si había apagado la luz, era porque no la necesitaba. Conocía ese bosque como si fuera su casa. Cada piedra. Cada raíz. Cada escondite. «Tenemos que movernos ahora», dijo Laura, sacando fuerzas de donde ya no quedaban. Caminaron sin hacer ruido, siguiendo el borde del cañón. De pronto, la tierra cedió ligeramente bajo los pies de Sofía. Laura reaccionó a tiempo y la sostuvo del brazo, pero el suelo se partió, revelando un agujero estrecho que se hundía varios metros. Por poco, jadeó Sofía. Laura alumbró con su linterna de mano, ahora cubierta para no emitir un rayo fuerte. El agujero era profundo, natural, como una boca abierta. Pero lo que vieron dentro les paralizó la sangre. Ropa. Restos de tela. Un zapato pequeño. Una pulsera infantil, con el nombre María. Sofía se cubrió la boca conteniendo un grito. Laura sintió que las rodillas le fallaban. No había duda. Otros habían caído ahí. Otros habían huido, o habían sido cazados antes. Un nuevo sonido rasgó el aire. «No te muevas», dijo Laura, apenas audible. Era un silbido. Largo, pausado, como si alguien tratara de llamar a un perro. Pero no era un llamado. Era un código. Un aviso. La neblina cambió de forma. No era viento. Alguien caminaba detrás de ellas. Laura giró lentamente. Muy lentamente. El corazón golpeándole los oídos. Y allí, a pocos pasos, una figura surgió entre los árboles. No era él. Era un chico joven, empapado, con los ojos enormes de terror. «Ayúdenme», susurró, «él todavía está aquí». Laura sintió el alma encogerse. Otro sobreviviente. Otro perseguido. Pero antes de que pudiera preguntarle nada, el chico levantó la mano, temblando, y señaló detrás de ellas. «No, no se muevan, por favor, no se muevan». Laura giró la cabeza por reflejo. Y allí estaba él.